¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Marcos capítulo 2 versículo 26. ¿Por qué Jesús llama a Abiatar sumo sacerdote cuando 1 Samuel 21 indica que era Ahimelech? En Marcos capítulo 2 versículo 26, Jesús se refiere a Abiatar sumo sacerdote, que estaba presente cuando David y sus hombres comieron los panes de la proposición del tabernáculo en Nab. Esta declaración ha planteado algunas cuestiones interpretativas porque, en 1 Samuel 21, Ahimelech parece haber sido el sumo sacerdote que ayudó a David, no a Abiatar. En Marcos 2, Jesús tiene una discusión con los fariseos, quienes criticaban a Jesús y a sus discípulos por cosechar grano en el día de reposo. De hecho, los discípulos simplemente estaban arrancando algunas espigas para comer mientras caminaban. Un campo de cereal, Marcos capítulo 2 versículo 23. Al defender la legalidad de las acciones de sus discípulos, Jesús citó la historia del Antiguo Testamento de David y Abiatar, o fue Ahimelech, en el tabernáculo. Marcos capítulo 2 versículos 25 y 26. Compara con 1 de Samuel capítulo 21 versículos 1 al 6. En 1 Samuel 21, David se acerca al sacerdote Ahimelech en Nab y pide provisiones para sus hombres. Versículos 1 a 5. David y sus hombres estaban huyendo de Saúl, pero David oculta ese hecho a Ahimelech. Ahimelech le da a David algo del pan de la presencia, versículo 6, y luego, a pedido de David, le da la espada de Goliat, que estaba guardada allí en Nab, versículos 8 a 9. Más tarde, cuando el rey Saúl llama a los sacerdotes a Gabaa para interrogarlos, Ahimelech es el portavoz de los sacerdotes. 1 de Samuel capítulo 22 versículos 6 al 14. El pasaje implica que Ahimelech es el sumo sacerdote durante el tiempo que David huyó de Saúl. Para explicar por qué Jesús habló de Abiatar como sumo sacerdote durante ese tiempo, se han propuesto varias teorías. 1. Dado que Abiatar era hijo de Ahimelech, 2 de Samuel capítulo 8 versículo 17, es posible que ambos hombres participaran en funciones de sumo sacerdocio. Vemos un arreglo similar en el tiempo de Eli cuando los hijos de Eli parecían haber compartido sus deberes. 1 de Samuel capítulo 4 versículo 4, y en la época de Cristo, cuando Anás y su yerno Caifás servían en el papel de sumo sacerdote. Lucas capítulo 3 versículo 2, Juan capítulo 18 versículo 13. 2. Abiatar estaba más asociado con David que Ahimelech. Abiatar estaba presente cuando David llegó al tabernáculo, y fue el único sobreviviente de la matanza de los sacerdotes de Nab por parte de Doeg el edomita. 1 de Samuel capítulo 22 versículos 18 al 20. Abiatar inmediatamente mostró su lealtad a David. Le llevó el efod a David y luego supervisó el transporte del arca del pacto a David y fue sumo sacerdote. Durante mucho tiempo durante el reinado de David, 1 de Samuel capítulo 23 versículos 6 al 9, 2 de Samuel capítulo 15 versículo 29. 3. Abiatar, estando presente en Nab cuando David visitó el tabernáculo, es llamado sumo sacerdote, en anticipación de su futuro título. A menudo hacemos este mismo tipo de cosas. Por ejemplo, podemos hablar familiarmente del presidente Eisenhower dando la orden de invadir Normandía el día D, aunque el día D fue casi 9 años antes de que Eisenhower tomara posesión. Presidente. Marcos capítulo 2 versículo 26 es un pasaje difícil, pero Jesús no se equivocó y no contradijo 1 Samuel 21. Hay explicaciones factibles de por qué Jesús llamó al sumo sacerdote Abiatar, y sus palabras en Marcos 2 se pueden reconciliar con las del antiguo cuenta del Testamento. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.